Pues aquí un jueves más en Retos Femeninos TV con estas historias maravillosas que nos motivan aquí en Mujeres Exitosas. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Silvia, muy bien, muchas gracias, muy contenta de nuevo de estar por acá, emocionada por ver qué tenemos para hoy. Oye, fíjate que creo que el reto que necesitan todas las mujeres, definitivamente, que tienen que ensayar, tienen que entender muy bien, que asimilar, es creer en sí mismas. ¿Qué tips podemos darles, Ale? Porque me ha tocado cada mujer adorable que le pasa todo por no creer en ella, pero ni siquiera lo acepta. ¿Qué tips les podemos dar? Fíjate que me acaba justo de hablar una colega muy cercana que tenía una clienta que justo le estaba pasando algo así, una mujer súper exitosa que tenía posiciones en lugares importantes, pero que le hacía falta esta autoconfianza. Y me decía, ¿cómo le hago? ¿Qué le digo? Yo pienso que los tips que hay que dar es que hagamos una listita, Silvia, de todo eso que nos define, quiénes somos, qué hemos hecho, qué hemos logrado, y lo apuntemos en un post-it. Y que cada día que lo leamos nos recuerde y nos empodere de lo que hemos logrado, de lo que hemos hecho y que no lo olvidemos, porque luego agarras el post-it y lo guardas debajo de un cajón y se te olvida quién eres. Entonces, si es necesario, pegado aquí en el espejo, pero que nos esté recordando todo eso que hemos logrado para que volvamos a creer en nosotras. ¿Qué opinas con este post-it? Totalmente de acuerdo. Esto del subconsciente que tanto se habla, donde queda grabado, pues todo lo que de alguna forma nos han dicho durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que esto de tener muy enfrente de nosotras nuestros logros, de saber que somos capaces, va a hacer que perdamos ese miedo, porque por no creer en nosotras, te viene el miedo de, y yo podré, y yo lograré, y yo lo merezco. Así que pónganse la pila, tiene que ser de todas las semanas. Esta semana lo traemos y lo ponemos aquí encima del programa, pero les pedimos que nunca se les olvide, crean en ustedes, conózcanse. Como bien dice Ale, busquen el que puedan escribir todas las cualidades, todo este bagaje con el que nacemos y el que vamos desarrollando, para que no se nos olvide que somos valiosas. Todas somos muy valiosas. Y si creemos en nosotras, vamos a lograr cualquier cosa que nos propongamos. Óyale, cuéntanos a quién vamos a tener el día de hoy para que nos motive. Pues seguramente nos vamos a inspirar muchísimo con la doctora Laura Carrera Lugo. Silvia, ella es antropóloga social, una carrera que me parece fascinante, y doctora en sociolingüística con especialidad en análisis del discurso por la Universidad de Nanterre, París. Tiene además posgrado en neurociencia y posgrado en educación emocional para el bienestar, por parte de la Universidad de Barcelona. Es fundadora y primera titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Seguridad Pública y primera comisionada de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación. En este periodo creó e impulsó el modelo de centros de justicia para las mujeres. Fue además coordinadora del Sistema de Desarrollo Policial de la Policía Federal de México, para que veas qué interesante perfil. Durante 2017 fungió como presidenta de la Escuela Iberpol y secretaria ejecutiva de la Red de Internacionalización Educativa de Escuelas de Policía. En 2011, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas la reconoce con el galardón Corazón de Oro por la creación de los centros de justicia para las mujeres. Hoy existen más de 50 centros. Actualmente es directora general de estrategias neuroeducativas que se enfoca a la formación emocional para empresas en general y a policías. Así que la tenemos con nosotros ahora y nos vemos después de este pequeño mensaje. Oye, pues realmente ella sí cree en sí misma. Qué barbaridad, qué cargos. Así que debe estar muy sabrosa esta plática, no se la pierdan. Estamos de regreso y bueno, ya listas para darle la bienvenida a Laura Carrera y le voy a pedir a Ale que se la dé
Con mucho gusto de recibirle en este jueves de Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos TV. Por supuesto que sí, un placer tenerte, Laura, en Retos Femeninos, en Mujeres Exitosas. Felices que estés con nosotras. Muchísimas gracias por la invitación y yo súper honrada de estar con dos mujeres como Silvia y como Ale, que admiro y que conozco, por lo menos a Silvia desde hace algunos años. De verdad muy honrada y muy agradecida. Pues estamos felices de tenerte, mi querida Laura. Y bueno, aquí nos encanta arrancar desde las raíces, así como la parte de abajo para una construcción es lo más importante. Bueno, pues todos los primeros años, que dicen que del 0 al 7, pues casi define lo que vamos a hacer en un futuro. ¿Cómo era esa niñita? ¿En qué soñaba? ¿Quién la inspira? ¿Quién la hace que sea esa Laura que el día de hoy conocemos y que de alguna forma tanto aporta a nuestra sociedad? Mi pueblo es y aún sigue siendo un pueblo de 700 habitantes al norte de Sonora. Nací en Magdalena de Quino, Sonora, que es una ciudad pequeña y mucho menos que intermedia, pero mi pueblo está a 12 kilómetros de ahí y pues las mamás, las que estaban embarazadas, pues tenían que ir a este pueblo más grande al hospital. ¿Qué soñaba yo? Hay una cosa que recuerdo enormemente de mi infancia. Es que mi pueblo es un valle y está rodeado de montañas. Y siempre me preguntaba qué es lo que hay detrás de esas montañas. A pesar de que a veces con mi papá pues obviamente íbamos del otro lado, porque del otro lado estaba el otro pueblo. Siempre esa pregunta, ¿qué hay allá detrás? ¿Qué hay en aquel cielo? Y hay una cosa que también recuerdo mucho. Afortunadamente, yo soy la quinta de 7 hermanos y antes que yo hay 4 años y medio, o sea, mi hermano mayor tiene 4 años y medio mayor que yo y mi hermana que me sigue también yo le llevo 4 años, o sea que yo estuve en medio, todos mis hermanos, primeros los 4 pegaditos, luego yo, una isla y luego después de 4 años 2 hermanos más seguidos. Y una de las cosas que agradezco enormemente es que es cuando mi padre pues ya había hecho algunos negocios y ya estaba mucho más en los negocios de casa, no viajaba tanto porque era comerciante y viajaba mucho al centro del país y pues como que descubrió que tenía hijos y tenía una hija recién nacida que era yo y entonces me agarró como su pequeña, no pudo disfrutar a sus 4 primeros hijos por estar trabajando, pero yo tuve la fortuna de que estuviera muy cerca de mí. Entonces andaba yo pegada todos los primeros 5 años de mi vida, incluyendo de bebé, andaba yo con él y siempre me regalaba todo. Pues estaba lleno de burros, por ejemplo, todo alrededor del pueblo y esos burros son tuyos. Veíamos una vaca, esa vaca es tuya. ¿Ves aquel cerro que está allá? Ese cerro es tuyo. Y ahí me estaba solamente recordando y me cayó un 20, fíjense ustedes, apenas hoy me cayó un 20, que a lo mejor mi mamá era un poquito más tradicional en lo que esperaría de las mujeres de un pueblo, pero mi papá no, mi papá era como de mucho impulso, de mucha apertura para que pudiéramos florecer las mujeres, porque somos 4 y 3 hombres. Entonces, fui una niña muy feliz, muy tranquila, muy juguetona, con un río a un lado, con ir por la leche y por a 1 kilómetro caminando al molino. Pude desde chiquita lo que se llama tapear cebollas, no sé si ustedes saben que es cortas las cebollas y luego les tienes que cortar el rabito y que te pagaban 20 centavos por una cubeta. Desde chiquita, muchas cosas muy de campo, muy tranquilas, muy bonitas y tuve una familia realmente, pues no digo que fue como la gran familia, pero una familia tranquila, con un padre tranquilo, con una mamá pues amorosa y bien, instalados bien, sin riqueza, sin pobreza, sin progresas ni nada, pero muy contentos todos.
Ay, Laura, yo me quiero ir a ese pueblo. O sea, después de la ciudad tan ruidosa, con tanto tráfico, que no puedes ni caminar aquí para ir a comprar la leche o el pan, pues me suena maravillosa tu infancia. Qué increíble. Y entiendo y visualicé y me imaginé ese momento en donde viviste tú, que era todo a lo mejor quizá más tradicional y más de un pueblo que fuera más pequeño. Y escucho que dices que tu papá ya estaba tratando como de impulsar a que trataras de hacer cosas. ¿Cómo es que empieza tu vida de formación desde la universidad hacia tu vida profesional? ¿Cómo es que te encuentras en esta situación de decidir qué estudiar, dónde estudiar y adicionalmente pues enfocado ya a algo que querías trabajar? O como muchas decimos, o estudiábamos porque teníamos que estudiar, pero no sabíamos claramente dónde queríamos estar. La secundaria la estudié en una escuela, obviamente soy de escuela pública completamente, de ese pueblito. Cuando ya mis hermanos tenían que ir a la secundaria y a la preparatoria, nos cambiamos a la capital, que es Hermosillo, y yo siempre estuve en escuela pública, cerquita de mi casa, por lo menos la primaria. Y la secundaria, estuve en una escuela técnica, como digo, pública, y cuando terminé, una de las cosas que les dije a mi mamá y a mi papá es que yo iba a ser secretaria bilingüe. Y ya en el verano me quedé pensando y dije, ¿por qué quiero ser secretaria bilingüe? Es que todas mis amigas, su gran aspiración era ser secretaria bilingüe. Yo dije, pues yo no quiero ser secretaria bilingüe, yo quiero estudiar la preparatoria, y si no estudio la preparatoria, pues me voy a quedar de secretaria bilingüe. Ya habíamos pagado en la escuela privada, mi papá ya había pagado la colegiatura, la inscripción para esa, para ser secretaria bilingüe. Mi papá me había dicho en algún momento, ¿estás segura que quieres ser secretaria bilingüe? Bueno, pues si esa es tu decisión, está bien. Y decidí en el verano que no quería hacer eso y hablé con mi papá y le dije, oye, fíjate que me equivoqué, no quiero, y yo quiero estudiar la prepa. Y me dijo, está bien. Le dije, pero ya pagaste, ya todo, no está bien, y me tuve que ir ahí sí, porque ya no había inscripción en las escuelas públicas. Entonces me tuve que ir a una preparatoria privada, pues de más o menos nivel, muy prestigiada, en Hermosillo. Y ahí estuve 2 años. En la preparatoria era cuando empezaban las preparatorias de 3 años y no de 2. ¿Se acuerdan que antes eran de 2 y luego ya fueron de 3? Mis hermanos les tocó de 2. Y pude estar ahí 2 años en esa preparatoria que me sirvió enormemente. Y luego me fui a la preparatoria de la universidad. Ese cambio de una escuela privada, de niñas bien, niños bien, a la preparatoria pública de la universidad fue para mí un enorme cambio. Desde que entré a la preparatoria y desde la secundaria y desde la primaria, siempre era la que organizaba. Yo nunca fui una niña de 10, o sea, yo siempre era de 7 y de 8. Pero ya antes ponían como esos cuadros, cartulinas en las escuelas públicas donde ponían como el lugar, ¿no?, de honor mensual o trimestral de los niños. Y yo nunca estaba en lo que se llamaba el aprovechamiento, ¿se acuerdan? O sea, aprovechamiento, las que sacaban 10. Yo siempre estaba en cooperación. O sea, yo siempre estaba en que era la que organizaba las fiestas, la que organizaba los clubes de teatro, las que hacía los festivales, la que salía en festivales. De hecho, en la primaria una amiga y yo formamos un grupo que se llamaba Pili Mili y bailábamos prácticamente en todos los festivales, y seguimos así mismo en la secundaria. Y en la prepa, pues igual hice mi grupo de amigas en ese lugar de la preparatoria, que me pasó una cosa muy importante en la familia. En ese momento mi papá tuvo una quiebra muy fuerte. Entonces, vivíamos en una casa, pues más o menos en un barrio del centro, y nos tuvimos que ir a un negocio que él tenía, a una tienda, a un súper, y arriba hay un departamento, y ahí pues no era un barrio pues bonito ni agradable. Es más, no tenía ni pavimento, la colonia, absolutamente nada. Y yo estaba en una de las escuelas pues mejores, digamos, de la capital.
Y ahí formé uno de los primeros grupos que se llamó Cihuatlolin, que era de las niñas que se quieren presentar en sociedad. Al final trabajamos, hacíamos fiestas, hacíamos un montón de cuestiones y con la idea de presentarnos a los 18 años en sociedad, y yo al final las convencí de que no nos presentáramos en sociedad, que eso era de niñas bien y que había que trabajar, irnos de vacaciones a algún lugar. Afortunadamente todas aceptaron en ese momento y yo me fui a la prepa de la universidad, y en la prepa de la universidad pues fue un mundo, un cambio, porque había pasado un movimiento estudiantil importante a principios de los 70s, y pues conocí ahí a mucha gente que cambió mi vida, entre ellos con la persona con la que me casé cumpliendo los 18 años. Y me casé porque ahí sí a mi papá le dio un poquito de temor, porque nos queríamos venir a estudiar los dos en la Ciudad de México antropología, pero mi papá dijo, no, lo más lejos que te puedas ir, que puedes ir es a Guadalajara, porque ahí tenemos parientes y ahí sabemos dónde vas a estar, así es que escoge una carrera de ahí. ¿Qué es eso de antropología social? No le entiendo. Estudia contabilidad, derecho, una carrera que más o menos pues todo el mundo conozcamos. Y me casé para poderme venir. Yo me casé en ese momento, Ale, en shorts, en el centro comunitario de la universidad, con un padre socialista, comunista, de esos jesuitas. Cuando nos fuimos a casar al civil, llegamos mis papás, él y yo, Carlos y yo, a casarnos, y jalamos a la gente que iba pasando para que fuera testigo, y así nos casamos, también en shorts, con la blusita así donde se te veía el ombligo. Estaban de moda los famosos suecos. Entonces las dos, tanto la de la iglesia como la del civil, digamos, fue una boda completamente fuera de lo que eran los cánones en ese momento. Todo el mundo, pues la sociedad decía, pues, ay, ¿por qué se estará casando? Seguro algo pasó, algo ha de tener por ahí escondido. La verdad es que no había absolutamente nada, simplemente nos queríamos venir a estudiar, y así es como llegamos a estudiar antropología. Con la gran suerte, Silvia y Ale, que cuando llego podemos encontrar trabajo rápidamente. Fíjate, yo entré prácticamente a los 6 meses, yo tenía pues 18 años y meses. Conocí al director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo no sé si ustedes han ido al Museo de Antropología. En el segundo piso, antes, si tú te ibas por la derecha, al segundo piso estaba la Escuela Nacional de Antropología, y aún ya no está ahí, pero en la parte izquierda subías, está la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Yo tuve la fortuna de a los 18 años y medio ya empezar a ser asistente de investigador. Así es que pues fue de esas cosas que pasan, que no sabes por qué, las cosas se te van poniendo sobre bandeja. Y trabajé, estudié y terminé la carrera. En vez de 4 años, la terminé en 3, y fui, ¿se acuerdan que antes daban una medalla? Fui de las mejores estudiantes de antropología, saqué el primer lugar de mi generación, así es que tuve premios en Los Pinos, en Bellas Artes en aquel momento. Ya no se hace eso. Y pues de ahí, obviamente, a buscar mi beca para irme a estudiar a Europa. Oye, qué bárbara, Laura. Y mira que tú y yo hemos platicado mucho cada vez que nos vemos. Yo creo que naciste para estudiar, porque a la fecha sigues estudiando, o sea, nunca lo has dejado. Nos encantaría que nos platicaras cómo te metes tanto en el tema de las mujeres. Así te conozco yo. A mí Cecilia Soto me refiere cuando Ceci acaba de regresar de la Embajada de Brasil, me parece, que teníamos que conocernos.
y de alguna forma tú ya estabas muy involucrada en todo esto. ¿Cómo es que empiezas a perfilar todo tu conocimiento hacia las necesidades de las mujeres? Fíjate, Silvia, que es una pregunta que yo siempre me he hecho porque no han sido decisiones mías. Es decir, siento como que la vida te va poniendo en esas situaciones. Es verdad lo que les acabo de decir, que cuando estuve en la preparatoria hice un grupo de mujeres y yo fui la líder durante prácticamente 2 años y medio de ese grupo de jóvenes de la preparatoria. Eso sí, pero después ya estudié, estuve en el sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde los 18 años, porque como les dije, pues empecé a ser asistente investigador en ese momento en la biblioteca, terminé la escuela, me fui a Francia. En Francia no tuve tanto contacto con todo ese mundo de la problemática de las mujeres, pero regresando, yo de hecho pues fue un poquito difícil para mí el regreso porque el día que me recibí estuve 6 años viviendo en Francia y cuando terminé mi doctorado yo había tenido mucha cercanía como mi director de tesis, había llegado a ser su asistente personal y lo acompañé a Alemania, a España, a varias digamos, lugares donde él tenía que dar conferencias. Fue una gente que escribió varios libros. Y el día que me entregó, que me recibí, que ya hice mi examen profesional, me dio una carta y yo le dije, oye, pues nos vemos en la noche, vamos a hacer una cenita y tal. Y me dijo, no voy a ir, no puedo y tal. Pasaron unos días, 2, 3 días, le empecé a llamar. Hablé con su esposa y no lo encontraban. Resulta que el día que de mi examen se suicidó, de ahí salió y se suicidó, lo encontraron 3 meses después. Y yo tomé la decisión de tomar distancia. Yo dije, me costó mucho este doctorado, me fue muy difícil para mí escribir sobre identidad de la identidad de los franceses, porque al principio quería hacer mi tesis sobre la identidad mexicana, pero en aquella época era muy difícil estar viniendo a México, era muy costoso, y me tuve que meter y entender la cultura y la identidad francesa y escribirlo en francés. Y pues era sociolingüística, o sea que las frases de francés tenían que estar muy sólidas. Y decidí no volver a tomar un libro nunca más. Dije, ya nunca más. Tenía una amiga que tenía un restaurante y dijimos, vamos a poner un restaurante, vamos a quedarnos a vivir aquí en París y ponemos un restaurante. Y yo en ese momento me había vuelto famosa porque para sacar dinero extra de la beca, pues alguien dijo que yo sabía cocinar y de repente resulta que me contrataban para hacer cosas de cocina mexicana y no sabía absolutamente nada, me las inventaba muchas de las cosas, pero saqué un buen extra de mi beca y al final de cuentas regresé a México simplemente tenía yo 28 años, regresé y les dije a mis papás, aquí está la tesis, aquí está mi diploma y me voy a regresar a París. Pero en ese momento un amigo me invitó a trabajar con él, que estaba en la Secretaría de Gobernación, estaba muy fuerte el programa de los refugiados guatemaltecos. No sé si recuerden ustedes que ese éxodo enorme que hubo de los refugiados guatemaltecos a México a finales de los 70, principios de los 80, que se volvió un gran problema ya en el 83, 84 y empecé a trabajar en eso. Y ahí otra vez me encuentro con las mujeres, porque trabajé mucho con el mundo de las mujeres refugiadas. De hecho, me tocó ir como representante de México a una reunión a Ginebra, Suiza, en aquel momento para representar las demandas de las mujeres refugiadas. Pero yo en ese momento era más funcionaria, digamos, servidora pública, pero trabajaba muchísimo con mujeres y coordinaba en su totalidad prácticamente todo el programa. Laura. Sí. Sí, y ahí esto que me estás contando me hace pensar y ver lo difícil y retador que fue
implementar todo esto que habías estudiado dirigido hacia las mujeres y lo difícil que ha sido las mujeres, pero hablando de tú como mujer, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo al que te hayas enfrentado en toda tu carrera profesional? Porque oigo el tener que conseguir dinero para la beca y me puse a cocinar y veo que pues superaste ese reto, pero seguramente Silvia y yo creemos que siempre hay algo que nos da como esa fortaleza de decir si podemos como mujeres brincarlo, enfrentarlo. Si pudieras nombrar el obstáculo más difícil en tu vida profesional, ¿cuál nos compartirías de manera que las personas que nos están escuchando tengan un poquito de inspiración en tu camino? Fíjate que, Ale, yo no me di cuenta de los obstáculos y por eso entiendo a veces cuando las mujeres a hoy y hace algunos años dicen, es que no, las mujeres no tenemos obstáculos. En aquel momento yo no me daba cuenta de los obstáculos, simplemente los brincaba. Yo no sabía que los tenía. Con el tiempo te das cuenta que hubiera podido ser muchísimo más fácil si hubiera sido hombre. O sea, no, en ese momento, como estás en el proceso de lucha, no lo percibes, no te das cuenta porque no estás, pues quizás si me pudiera en un momento dado, no dije yo que me casé a los 18, pero me separé a los 19 para poder seguir, que para mí, por ejemplo, uno de los obstáculos es que si andabas de novia y todas mis amigas que se fueron a estudiar el doctorado, cuando estaban casadas les costaba mucho trabajo terminar porque los maridos eran los que terminaban y las mujeres no. Yo de eso me di cuenta cuando estaba allá y yo tenía ya me había separado de mi marido que tenía una pareja ya que vivíamos juntos. Terminamos y yo dije, no más parejas, porque las parejas te absorben todo el tiempo del mundo porque tú estás detrás de ellos, los estás sirviendo, quizás pero me di cuenta, Ale, me di cuenta que ese era el problema y durante los 2 años de redacción, ya la parte final, muy fuerte de la tesis, decidí cortar, no tener ningún novio, ninguna pareja, ninguna nada, porque yo sabía, lo estaba viendo con mis compañeras que se habían regresado, que ellos terminaban y las mujeres no. Y yo pude terminar gracias a que decidí no tener pareja y lo sigo viendo. Muchas parejas se daban juntas, ellos terminan sus estudios y ellas son las que se sacrifican. No es fácil, definitivamente, digo, no queremos recomendarles que no tengan pareja y que no hagan una vida familiar, Claro. pero sí tener muy claro cuál es tu prioridad en ese momento y enfocarte en ella. No pellizcarle por todos lados, porque el que mucho abarca, pues poco aprieta. Y bueno, estamos corriendo el tiempo y nos encantaría que nos pudieras comentar antes de terminar, mi querida Laura, ¿a ti cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cómo te ves tú en el futuro? Pues ahorita, Silvia, yo lo que quiero, y ya porque tengo 68 años, ya a mis 68 años, yo lo que quiero es dedicarme completamente a las mujeres en estos próximos años. Es decir, ayudarles a que tengan una realidad distinta, a que puedan trabajar, te lo había comentado, y tú decías esta parte de que sigo estudiando, acabo de terminar 3 posgrados, a ayudarles a las mujeres a sobremontar todas sus angustias. Hay cosas que a mí me angustiaron mucho cuando yo estuve estudiando y eran cosas de la vida cotidiana, desde la parte del transporte, del acoso, de ciertas cosas que se dan en torno y que uno va normalizando, pero que no tienen que ser normales y que las mujeres podemos darnos cuenta y las podemos sobrepasar, las podemos manejar, las podemos gestionar. Y eso es lo que yo quisiera, ayudar a las mujeres y que me recordaran como alguien que realmente hizo algo por transformar la vida de las mujeres. En el caso de lo que preguntaba Ale hace un rato, pues me he dedicado mucho en mis años. Fui la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Me tocó crear la comisión y ser la primera comisionada. También fui
la primera titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. He estado en los sistemas de seguridad en los últimos 15 años y es un área que es tremendamente masculina. Todas las estrategias de seguridad son tremendamente con enfoque masculino y las mujeres en ese campo podemos aportar enormemente, enormemente. Hoy la seguridad no ha dado sus frutos porque no hay una visión de esa perspectiva, digamos, femenina que pueden aportar las mujeres. La masculinidad, ese enfoque masculino de solamente enfrentamiento, de fierros, de todo se basa en armas, en cámaras de vigilancia, en policías y ladrones, digamos, no está dando resultados. El resultado está en un enfoque mucho más integral. Definitivamente, Laura, pienso que el que uno esté constantemente estudiando y actualizándose, pues abre la perspectiva para poder compartir valor. Yo estoy segura, desgraciadamente, nos acercamos al final del programa, pero estoy segurísima que tienes muchas más historias tan ricas en esta experiencia que has tenido y en esta avidez que tienes para seguir estudiando y para seguir aprendiendo, pero sobre todo con el fin de agregar valor. Yo te quiero felicitar, me siento muy inspirada que hayas tenido el coraje de hacer todo esto que te propusiste, que te hayas preparado, que hayas tomado esas decisiones que a lo mejor en su momento fueran pues difíciles o no tan fáciles de tomar. Y me quedo muy inspirada por tu participación y bueno, me encanta que estés aquí. Yo no sé, Silvia, ¿con qué te quedas el día de hoy? No, pues yo me quedo con eso. Una excelente aliada que de hecho le he invitado a que escriba, tiene mucho conocimiento y sería una parte muy valiosa, muy valiosa aquí en Retos Femeninos, porque pues las estadísticas de violencia contra la mujer son durísimas y aquí lo que pretendemos es impactar el crecimiento personal y profesional, porque en ese momento te vuelves autónoma y al ser autónoma pues es difícil que permitas que alguien destroce tu vida, ¿no? Entonces yo me quedo con eso de mi gran aliada Laura Carrera y las invitamos a que el próximo jueves estén aquí en Retos Femeninos TV para podernos motivar con otra historia. Y para cerrar, quisiera pedirle a Laura que nos dé un consejo. ¿Qué consejo, mi querida Laura, quieres dejar el día de hoy para quienes nos escuchan y para nosotras también, para él y para mí? Pues el consejo que yo les daría es, y es que estoy enfocada a eso, al manejo emocional. Yo sé que ustedes son mujeres empoderadas y que el manejo emocional lo tienen completamente dominado, gestionado, pero sí sé que hay una cantidad de mujeres que les cuesta mucho trabajo gestionar el miedo, el enojo y también la vergüenza o la ansiedad, incluso los celos y la envidia, y eso a veces es lo que no te deja avanzar. Entonces, ¿cómo hacer para gestionar esas emociones que a veces nos jalan y que no nos dejan dar pasos firmes para poder alcanzar nuestros sueños? Definitivamente concuerdo con Laura para que todos los que nos escuchen y todas las que nos escuchan estén conscientes de cómo tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Nos vamos del programa el día de hoy, pero no sin antes recordarles que nos sigan en Retos Femeninos TV, que se suscriban, que le den a la campanita para que les esté avisando. Estamos en la plataforma de Facebook Retos Femeninos, que es la original, y adicionalmente también estamos en Spotify, en donde pueden escuchar el audio sin necesidad de ver el video si es que van manejando o van corriendo por el parque. Les invitamos a que lo compartan con más personas y por lo pronto nos queremos despedir de ustedes, que nos acompañen en el próximo programa y darte las gracias, Laura. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Thank you.